Ahora sí quisiera tener a nuestros invitados panelistas del día, JM, Jesús y Asdrúbal. Vamos a hacer una especie de tertulia y dinero, pero sobre Bitcoin. Más me voy a poner yo aquí. Los muchachos tienen un podcast que se llama Tertulia y Dinero. Son donde tres apasionados del mundo de las finanzas se reúnen a conversar sobre temas financieros, pero hoy nos los estamos trayendo aquí invitados para hablar un poco sobre Bitcoin. Son financieros particulares porque a pesar de que son especialistas en el tema, no están en contra de Bitcoin, entonces importante poder traerlos acá a ver cómo se tienden estos puentes hacia el mundo más tradicional desde este tipo de comunidades enfocadas en Bitcoin y otras cosillas como hemos estado repartiendo este par de días. Entonces, harto conocido nuestro amigo Asdrúbal Olivero, Jesús Leonet, JM Farías. Vamos a partir de una vez, JM. ¿Vale la pena tener Bitcoin en una cartera de inversión? Como diría Asdrúbal, depende. Nada, primeramente, gracias por la invitación, Javier. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Desde el punto de vista netamente financiero, es una pregunta válida, es una pregunta que muchos actores se han estado realizando, sobre todo desde el 2021 hacia acá. De hecho, creo que incluso desde la pandemia, intentando ver cómo se puede convertir y sobre todo comportar el Bitcoin como un instrumento de inversión dentro de una cartera, entendiéndolo dentro de la perspectiva de cómo puede comportarse en el ciclo macroeconómico. Desde el punto de vista financiero, hay preguntas que vale la pena hacerse. A ver, ¿cómo se sabe que un activo es invertible? ¿O cómo se determina que un activo puede ser un activo de inversión? Usualmente son 5 características importantes. Una, que sobre una base contractual te entrega un flujo de caja, tipo un bono. Sabemos que el Bitcoin no lo hace. 2, que se beneficie de una forma u otra del crecimiento económico como las acciones. Sabemos que no ocurre. Pero los otros 3 puntos sobre el beneficio de diversificación que da, a pesar de que en los últimos meses la correlación con los otros instrumentos, sobre todo los más apalancados, ha estado cercano al 0,4, 0,5, lo que en palabras llanas y sencillas significa que está bastante correlacionado. Se ha visto, o sea, caen las acciones, cae el Nasdaq, el Bitcoin cae mucho más porque tiene una dosis de apalancamiento extra que se ve cuando se liquidan los contratos de opciones. El punto 4 y 5 es ver cómo se comporta con la inflación. Y eso es lo que hace falta ver. El Bitcoin es muy nuevo. O sea, poco más de una década y hace falta ver cómo se comporta con el ciclo. Y sobre todo también saber cómo, de una forma de inversión, puede empezar a hacer mella dentro de un portafolio. Mi respuesta final sería, vale la pena tenerlo, entendiendo que cumple con características que, viéndolo como una empresa, es, bueno, tiene una masa monetaria que es inflexible ante el incremento de la demanda y del precio, y que de hecho el incremento de la demanda lo hace mucho más fuerte, y eso es positivo. Y su ventaja competitiva reside ahí, que es una empresa, si lo vemos como un activo de inversión, que tiene características y ventajas competitivas que parecen ser sostenibles en el tiempo. Muchachos, quedó ahí, quedó esa pelota botando. No sé quién quiere complementar. Quedó claro, quedó claro. Yo, para complementar un poco lo que dice José Miguel, claramente estoy alineado. Si bien no podemos a priori, digamos, recomendar al Bitcoin como un instrumento de inversión sin conocer quién está detrás, sin conocer cuál es el perfil, ¿ok?, de ese potencial inversionista, sí te digo que ese instrumento, esa volatilidad intrínseca que está ligada al Bitcoin como instrumento, puede agregar valor en el largo plazo, entendiendo también la naturaleza del Bitcoin y su market cap, esos 21 millones, digamos, que a ser minados hace que no sea una moneda inflacionaria, y que en principio, entendiendo que los bancos centrales y que los gobiernos al final del día están manejados por personas, y bueno, no voy a debatir aquí sobre los intereses, ¿okay?, de emitir o no emitir moneda, pero sí quisiera dejar claro que al estar manejados por seres humanos, bueno, están sujetos a incentivos que no necesariamente pueden estar ligados con el interés de la gente, ¿sabes? En general. Entonces, mucha emisión, y hoy en día lo vivimos, ese exceso de agregados monetarios que viven las economías está en cierta forma asociado con los niveles de crecimiento que ha tenido el Bitcoin
en los últimos años. No sé si Asdrúbal, desde el punto de vista económico, puede darnos un poco más de Mira, color. bueno, en primer lugar agradecido por la invitación y por estar acá. Voy a ser un poco más pragmático, ¿no? Yo creo que el Bitcoin es un elemento disruptivo en estos últimos tiempos que hay que revisar, que hay que analizar. Creo que ofrece unos rendimientos lo suficientemente atractivos para estar dentro de un portafolio, efectivamente, ¿no? Y creo que, obviamente, en línea con lo que ha dicho José y Jesús, lo tienes que ponderar, el cuánto de ese portafolio vas a tener, depende bueno, de cuál es tu riesgo, qué otros activos tengas, cuál es tu horizonte de ganancia, pero sí creo que lo tienes que considerar, ¿no? A mí me parece, si bien yo no soy fan 100% del Bitcoin, me parece también... Menos mal que lo dijiste tú. Pero se ha venido convirtiendo poco a poco. Ya tiene su cartera en Moon. Pero lo que iba a decir, Lo iba a dejar en la calle. que no estoy, tampoco me anoto en el grupo de quienes lo satanizan y lo rechazan a priori. Yo creo que el Bitcoin, y más allá del propio Bitcoin, lo que significa toda la estructura que está detrás, la tecnología, el blockchain, es un elemento disruptivo en la dinámica económica o en la historia económica que tienes que revisar, que tienes que analizar y que va a tener implicaciones de aquí en adelante, en las finanzas, en el sistema financiero, en la dinámica internacional, en el tema de la inflación y por supuesto los activos. Entonces lo que creo es que más bien los que somos economistas o los que incluso la gente que se dedica a la investigación no debería rechazarlo, sino más bien entender y evaluar sus implicaciones y por qué ha sido tan popular, porque este también es un punto importante, ¿no? Que hay un elemento claro de una falla que había, que el Bitcoin llenó ese vacío, ¿no? Entonces sí creo que hay que meterlo en los portafolios. Hay un tema interesante desde el punto de vista netamente financiero. Hay una métrica que se conoce como Sharpe Ratio, que es sencillamente... En español, chamo. El ratio Sharpe de William Sharpe fue un profesor de Stanford que para saber cuánto era el exceso de rendimiento por el riesgo asumido, Goldman Sachs sacó el año pasado un estudio, se llama Top of Mind, lo pueden googlear y lo van a encontrar, está muy bueno, con muchas visiones contrapuestas que van desde Novogratz hasta Rubini, el mejor amigo de Javier. Y lo interesante es que financieramente hablando, y partiendo del año 2014, entendiendo que los primeros años del Bitcoin como instrumento era muy volátil, era difícil almacenarlo, era difícil tener un sitio de confianza, etc. El BTC ha dado 69%, 70% de retorno anual de 2014 hacia adelante, hacia donde estamos hoy. Pero la prima de riesgo, viéndola como esa relación que existe entre el retorno del Bitcoin en comparación con el instrumento libre de riesgo, que son las letras del Tesoro norteamericano, entre su volatilidad, nos invitan a pensar de que tener Bitcoin en cartera es extremadamente volátil. O sea, 1%, con base en este estudio, 1% de asignación de Bitcoin dentro de una cartera se justifica con 165% de retorno, lo cual no está ocurriendo, solamente 69%. Entonces, estamos asumiendo un riesgo, en teoría, con base en estos números, extremadamente alto en relación a lo que estamos recibiendo. Pero yo creo que al final del día, como dice Asdrúbal, es muy nuevo el instrumento. Las acciones fueron consideradas instrumentos de inversión en la década de los 50. Después que explotó los Roaring Twenties, la Gran Depresión del 29 hasta el 32, los mercados no se recuperaron hasta el 48. O sea, en 1950, hace 70 años apenas, las acciones no eran consideradas instrumentos de inversión para todo el mundo. Entonces, queda el tiempo al tiempo y ver qué tal se desarrolla el Bitcoin en lo largo del ciclo. ¿Sabes qué? Y además aprovechando que habías hecho este comentario de el share ratio, quisiera aprovechar para preguntar si este tipo de índices, este tipo de instrumentos con lo que el analista se para frente al mercado y dice, bueno, según el share ratio puedo meterle por aquí, no sé qué. ¿Son suficientes estos instrumentos de análisis para hablar de Bitcoin y de criptomonedas? ¿O hace falta crear unos nuevos? ¿Qué piensan Jesús, por ejemplo? Mira, yo creo que no. En la misma tónica, siguiendo la analogía de mis compañeros de que el Bitcoin es un instrumento completamente nuevo, hoy en día, a mi manera de ver las cosas, no existe una metodología clara que te permita valorar o que te permita hacer un análisis objetivo sobre el Bitcoin. Probablemente hay muchas teorías subjetivas, hay quizás posiciones y argumentos muy válidos, pero digamos, y vamos a hacer un ejemplo claro, una de las formas más tradicionales de valorar algún activo o alguna empresa es descontar sus flujos de caja esperados a futuro. No hay manera de hacerlo con el Bitcoin. Entonces, y este
digamos, la más utilizada. Entonces, al no tenerlo en el Bitcoin, esto no quiere decir que sea una mala inversión o que, digamos, no podemos recomendarlo o que el Bitcoin va a morir. O sea, el Bitcoin ha demostrado, la evidencia empírica nos muestra que en la medida en la que las redes sociales y los medios y los sistemas tradicionales financieros más lo golpean, regresa con más fuerza. Ojo, en ese interín, entendiendo volatilidad de gran magnitud. Pero a día de hoy yo te diría, mira, ver el Bitcoin bajo las metodologías tradicionales y tratar de analizarlo y justificar su inversión o su exposición a través de estas metodologías, para mí no es posible. No sé qué piensa mi compañero. Asdrúbal, por favor. No, total, y creo que hace falta seguir desarrollando justamente el marco teórico, conceptual de estudios sobre el tema. Incluso eso va más allá, no es solamente que no hay instrumentos o metodologías para evaluar del todo al Bitcoin, hay quienes lo asocian a similitudes con el rol que juega el oro, ¿no? Hay muchos analistas que ven el Bitcoin en la misma línea como ven el oro, pero también tiene otros desafíos que sé que no le gusta mucho a la comunidad de criptográfica, pero es la regulación. Los propios reguladores tampoco entienden cómo regular el Bitcoin. ¿Y cómo va a ser la regulación? Regulo sobre la tenencia de Bitcoin, regulo sobre cuando convierto esos Bitcoin dentro de la economía real, regulo la ganancia, pero ¿cómo sé que hay ganancia? ¿Cómo alguien revela? O sea, hay todas unas preguntas y yo lo veía recientemente cuando el Congreso de los Estados Unidos hacía, que tuve oportunidad de ver el video, la sesión de confirmación del nuevo encargado del tema regulatorio en los mercados, que como ustedes saben, en el Congreso lo tienen que confirmar, y las preguntas iban en esa línea y no había respuesta clara de cómo era el tema regulatorio de criptomoneda, el rol de la banca tradicional que también se ve alterado. Entonces son preguntas que van a estar rondando en los próximos años, ¿no? Y que no tienen una respuesta única, además. Quisiera, JM, que creo que de los tres el que más Bitcoin ha estado metiéndole últimamente, si piensas que hay de alguna manera, o sea, estos instrumentos son insuficientes, han coincidido nuestros panelistas, pero entonces, ¿cuál crees que puede ser alguna buena forma de acercarse a este tipo de instrumentos? Tengo el background financiero, entiendo los mercados. ¿Cuál sería una buena forma entonces de abordar esto que no es con mi share radio, pero cuál pudiese ser? Si se mira desde el punto de vista netamente financiero, cuáles son las opciones para valorar Bitcoin, y tú lo sabes, el stock to flow, o sea, realmente saber o valorar por ahí realmente cuál es la ventaja que puede tener Bitcoin desde el punto de vista de crecimiento y valoración con esa relación flujo-existencia, lo cual es una forma aplicable, pero que realmente tiene sus falencias. La comparación que se arruga con el tema del oro. El oro vale, en tema de riqueza patrimonial a nivel mundial, entre 8 y 9 billones de dólares, y la gente dice, bueno, si el Bitcoin llega a tener un tercio de ese 9, 8 billions que tiene trillions, que tiene el oro, su precio va a estar en torno a 200,000, 300,000, 400,000 dólares. Hay gente que vive lanzando estos números. Hay gente también incluso que compara la cantidad de millonarios que hay. Si esa gente dedica 1% de su riqueza a Bitcoin, también debería estar en torno a 150,000 dólares el precio. Como un analista de inversiones, para mí esas aplicaciones para intentar determinar el valor intrínseco del Bitcoin no tienen aplicabilidad cierta. Yo creo que hay que verlo y no como un analista financiero. De nuevo, estamos hablando de un instrumento que tiene 10 años suelto por ahí. No hay maneras de descontar un flujo de caja para saber cuánto vale hoy, proyectado a futuro, trayéndolo al presente. No es un bono, no podemos saber cuánto nos paga contractualmente porque no tiene esas características. Pero la visión para mí es verlo como si fuese una compañía y estamos intentando determinar cuáles son las ventajas competitivas del instrumento. Las ventajas competitivas del instrumento son que tiene una oferta que es fija, que cada 4 años su producción cae un 50%, que la demanda o que al final del día esa masa monetaria que te ofrece esa compañía no solamente no es alterable, sino que el incremento de la demanda sobre esa base hace que sea incluso mucho más segura. Entonces, al final, mi percepción es, saquen la ventaja competitiva que puede tener el BTC en comparación con el resto de criptoactivos.
Lo que ocurrió con Taproot recientemente también da ventajas competitivas desde el punto de vista de smart contracts, lo cual es súper mega interesante. El tema de los pagos, yo no utilizaba, por ejemplo, no sabía ni tenía la mínima idea de lo que era el Lightning Network el año pasado, y gracias a Javier entendí que una de las bases que tenía la gente en contra de BTC era que no podía utilizarse como micropagos y que gracias a Lightning podemos utilizarlo. Entonces, se empiezan a ver pequeñas o grandes ventajas, de hecho, que en el largo plazo pueden ser para mí bastante considerables y que le dan gran valor para entender el valor del BTC como tal. Ok, me gustó, no puedo decir que no. Pero no todo puede ser así, tampoco color de rosas, como también hablamos en el tema del Salvador hace rato. Entonces le voy a pedir a cada uno que me dé un argumento en contra que ustedes consideren válido y un argumento a favor, que es lo que los ha traído aquí, porque de alguna u otra forma tiene alguna validez Bitcoin para ustedes para que vengan a conversar sobre este tema. Entonces, cada uno, por favor, un argumento en negativo. Exacto. Arranco yo. Ok. Como tú quieras. Para mí el argumento en contra es, desde la crisis 2007-2008, a pesar de lo que pasó con el COVID y se recuperó en forma de la economía, no hemos vivido un ciclo recesivo. Y mucha gente se queja de los bancos centrales, pero en las crisis siempre es bueno saber que los bancos centrales van a estar ahí para soportar las economías. Ocurrió en 2008, no ocurrió en el 29 y por eso la crisis fue tan dura. Ocurrió ahorita con la crisis COVID y el accionar de los bancos centrales, que si bien fue excesivo, lo estamos viendo ahorita con los índices de inflación, como prestador de última instancia, siempre termina salvando y sobre todo sosteniendo las patatas calientes. Falta ver si el Bitcoin se posiciona como ese instrumento monetario que utilizan todos los humanos y bueno, utilizamos micropagos o los bancos centrales lo utilizan y emiten una moneda digital con base en Bitcoin. ¿Qué va a ocurrir cuando el Banco Central no sea ese prestador de última instancia? El Bitcoin tiene capacidad de prestarlo, tiene capacidad de ponerle pañitos fríos a una economía que esté recalentada. Para mí está ahí su mayor argumento en contra. El argumento a favor creo que ya lo hemos conversado un poco. Viéndolo como un analista de empresa, para mí la característica que tiene Bitcoin para posicionarse, capaz no para destronar el sistema monetario actual, sino para lentamente irse posicionando como esa especie de oro digital, que para mí es una mezcla de adjetivos con los cuales no estoy muy de acuerdo, pero creo que dada la nueva generación de los millennials y el uso que le están dando, no solamente como instrumento de inversión, sino también como reserva de valor, para mí cuenta con serias ventajas competitivas para posicionarse como una opción válida a largo plazo desde el punto de vista monetario. Ok, completamente alineado con lo que dice José Miguel. Argumento en contra. Creo que, y ojo, creo que en el largo plazo esto podría convertirse en un argumento a favor, pero en este momento creo que el argumento en contra es el tema de desconocimiento. Al ser un activo tan nuevo, una tecnología tan nueva y tan disruptiva, en este punto en el que estamos se presta para muchos scams, estafas o incluso para que mucha gente vea en el Bitcoin, por lo que vende en redes sociales, una herramienta para salir al mercado a buscar unos rendimientos o a buscar un flujo de caja o un dinero que no eres capaz de hacer en tu vida tradicional, y eso lo hablábamos en estos días. Entonces creo que ahí es donde está la gran área de oportunidad o digamos la gran deuda de Bitcoin y su comunidad en este momento. Eso claramente puede cambiar en la medida que, bueno, su adopción siga aumentando y la gente se siga documentando al respecto, ¿no? Y haya más Caracas Bitcoin Experience. Es así, es así. Lo decíamos además en Hablemos de Bitcoin, en la medida en la que este tipo de eventos se dé y se acerquen, se tiendan puentes entre el mundo financiero tradicional y el mundo cripto, este tipo de cosas pueden irse sopesando. Con respecto al argumento a favor, la principal potencialidad que yo le veo no solo al Bitcoin, sino a la tecnología blockchain en general, es el tema de trascender las fronteras en términos de medios de pagos y envíos de dinero. A mí me sorprendió en el año 2016 cuando yo pude enviar unos satoshis, no sé, a una billetera que, o sea, tú puedes enviar desde Falcón hasta Tokio en cuestión de minutos, unas cantidades de dinero que pueden ser muy grandes o que pueden ser mínimas, los micropagos que decía Farías, y creo que eso al final es un gran desafío que pone el Bitcoin
de cara a la banca tradicional y a la banca institucional, ¿no? Con esos dos me quedaría yo. Sí, mira, mi argumento a favor y en contra en esencia es el mismo, ¿no? Y lo voy a intentar explicar. Para mí el Bitcoin es un activo a considerar, pero no es dinero. Y ese primer punto tiene que ver con el contra, y es que al final una de las características del dinero es la unidad de cuenta. Y siendo el Bitcoin todavía, y que eso a largo plazo se aminora, extremadamente volátil, como unidad de cuenta es un tremendo desafío para las estructuras financieras contables de las diferentes empresas que no van a desaparecer. Pensemos en El Salvador, lo que ha significado, si tú al final tienes una estructura contable en Bitcoin, con esa caída, lo que eso puede tener de elemento de tensión en las dinámicas de las compañías, de los patrimonios y de las estructuras contables financieras. Entonces, ese para mí es el elemento, digamos, en contra, ¿no? La volatilidad y que pone en tela de juicio el concepto de unidad de cuenta. A favor, es exactamente lo mismo. Yo prefiero el Bitcoin como activo que como dinero. Me parece que es mucho mejor en términos de estructura de protección, que puede entrar dentro de mi portafolio, que me puede ayudar a mejorar rendimiento y que me puede ayudar incluso a hacer temas de cobertura, porque el Bitcoin también es un instrumento que no solamente lo puedes tener como instrumento final, sino que incluso es un elemento de cobertura y que puede establecer mecanismos de conexión entre el mundo de las criptomonedas y el mundo financiero tradicional. Entonces, desde esa perspectiva, para mí está la mayor ventaja de Bitcoin, ¿no? Sabes que el podcast... Déjame sí. hacer una parte aquí. Disculpa que te interrumpa, pero Asdrúbal Oliveros hace un año, hermano, era anti-Bitcoin completamente. Eso es por tertulia de dinero, que ahora tú lo ves mucho más proactivo. No, he leído mucho sobre Bitcoin. Sí, es verdad, yo al principio, como la mayoría de los economistas, tenía mucho recelo con el tema Bitcoin, pero nada, empecé a leer de diferentes fuentes, tanto gente muy pro Bitcoin como gente en contra de Bitcoin, como escéptico, y bueno, me he ido formando, o estoy todavía formándome mi propia opinión, ¿no? No todo está perdido. ¿Sabes qué? Quería decir, el podcast de los muchachos, Tertulia de Dinero, suscríbanse, síganlos, Tertulia de Dinero. Tiene patrocinio de una empresa que no nombramos, pero que está directamente relacionada con el mundo de las criptomonedas. Entonces querías hablar un poco de eso, ¿no? La experiencia vivida en carne propia por ustedes de traer prestar su plataforma, Tertulia de Dinero, a conversaciones que están ligadas de una u otra manera a esta entidad cripto y en general, siendo tan influyente en el mercado, a las criptomonedas en general. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de tratar con la comunidad? Porque cada vez que sacan un episodio sobre Bitcoin o criptomonedas, la comunidad les debe responder. ¿Y cuáles serían, no sé, como esos matices, esa experiencia que han tenido allí con esta alianza? Parte de las ideas iniciales para lanzar el podcast venía de un tema de culturización y educación financiera. Ciertamente ninguno de los tres somos especialistas en el tema de criptoactivos. Sí somos ávidos lectores y creo que tenemos una mentalidad, como diría Rey Dalio, radicalmente mente abierta. Basta verlo de Asdrúbal de hace un par de años para acá, capaz no la posición de García Banch de odiar al Bitcoin, pero un poquito más cerrado. Mira, tremenda, qué patética comparación, de verdad. Yo no lo quise decir. Era para que pero el te público pusieron en la aplaudiera. misma mesa. Pero creo que se resume en eso, en ser radicalmente mente abiertas y saber de que al final tú has sido para nosotros un catalizador importante, dándonos libros de Inventemos Bitcoin de Jan Pritzker, el Internet de Dinero, el Patrón Bitcoin, que incluso lo leímos hace un par de meses en el club de lectura que tenemos en Telegram. Tengo que prestarte el físico pronto. Y lo importante ha sido eso, o sea, aprovechar nuestra capacidad de poder convertirnos en una especie de espacio para interactuar y debatir ideas que, como decía Jesús, lo importante ahorita es dar a conocer lo bueno y lo malo, pero que al final las personas tengan las herramientas a la mano para tomar una decisión mucho más informada. Lamentablemente, el tema de los criptoactivos, en general, al ser tan nueva la industria, se presta para muchas estafas, y ustedes lo han conversado en estos par de días, ¿no?
La idea de tener un espacio donde la gente pueda debatir, tú vas a estar en un capítulo que me hiciste el padre ahorita, que estaba yo de baja técnica, pero hemos estado conversando bastante. En la primera temporada tuvimos un capítulo, en la segunda temporada también, la recepción ha sido buena. De hecho, con el capítulo que tuvimos al final, creo que fue el 9º capítulo de la primera temporada, hubo diatribas que luego debatíamos en Twitter, y a partir de ese debate hay un chamo, no sé cuál es su apellido, Rafa, en Twitter. Él me envió una serie de artículos súper mega interesantes diciéndome, pana, lo del blockchain no sirve, lo que importa es Bitcoin. Y o sea, es la manera de como intercambiar ese punto de vista, debatir, y creo que para mí eso es lo más importante de Tertulia de Dinero como podcast, intentar ser un espacio donde haya intercambio de ideas de calidad, debate de ideas de calidad. Ya el debate de ideas no es si el Bitcoin es una estafa o no, es Bitcoin califica como un instrumento de inversión, sí o no. Y si no califica, ¿por qué no califica? Si sí califica, ¿por qué sí califica? Pero que el debate sea de calidad, y esperamos que sigamos haciendo el trabajo. Ok. En el podcast en donde yo estuve, que no lo han estrenado, entonces ya le estamos metiendo ahí para que lo escuchen con el maximalista. Hablábamos un poquito de que nuestra comunidad, y yo creo que he sido bastante un claro ejemplo de eso, podemos tener opiniones muy radicales con respecto a ciertos temas, y muchas veces pareciera que nos comportamos como una secta, tenemos una especie de religiosidad ahí medio rara. Yo me iría de la religión, no de la adoración de lo divino y no sé qué, sino el religare, como el reencuentro, volver a unirnos y tal, pero eso se exacerba. Yo lo admito, muchas veces me he vuelto loco de Bitcoin en Twitter. Ya lo nombraron con el innombrable Doctor Atún, muchas veces discutiendo con argumentos que van al vacío, o sea, como, ok, ya no sirve que te explique lo que te estoy explicando, me voy a la dominem, pues le digo, pero lo que sea. Entonces quisiera aquí un poco de contraste con eso, o sea, cómo pudiésemos, no sé, rebajar o tender estos puentes que estamos tratando de hacer acá. Mira, yo creo que eso es muy importante. Yo muchas veces lo he dicho. Y cuando hablo de secta, el tema religioso lo asocio no tanto, como tú dices, al tema de adoración, sino principalmente al sentido de dogma, ¿no? Al no, porque en la religión al final es creer o no creer. Yo soy católico y creo cosas que a lo mejor científicamente no tienen ni idea, pero lo aceptas desde la fe. Es decir, como que la Virgen María es inmaculada, es un dogma de fe para los católicos. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero es un dogma de fe. O sea, no lo vas a aceptar desde la obstetricia, sino lo aceptas desde la fe. Entonces, si tú al final una comunidad sobre un tema económico, que es un tema en esencia social y que es dinámico, lo valoras desde una perspectiva de dogma, hace muy difícil el tema del debate. Y yo creo que ahí es donde tiene que darse esa apertura de entender que esto tiene matices, que hay escépticos, que hay en contra, y generar, no solamente yo creo que es un trabajo de doble dirección. Por un lado es el trabajo interno de cohesión, de comunidad, porque es algo incipiente y me parece excelente, y por eso este tipo de experiencia. Pero por el otro lado también, como es algo nuevo, mucha gente no lo entiende, la apertura a salir un poco de la comunidad, ir hacia otros espacios a debatir, a que se den, siempre en el marco del respeto de los argumentos. Estoy de acuerdo contigo, cuando ya caes en el insulto, pues se pierde el espacio, y eso puede ayudar muchísimo, porque, como lo decía Jesús, efectivamente, el tema Bitcoin, a mucha gente le cuesta entenderlo, no lo sabe, sobre todo a la medida que vas ascendiendo en edad, se hace más complicado, se hace de alguna manera más abstracto. Justamente eso es una resistencia, por ejemplo, a medios de pago. Yo trabajo como consultor de empresas, es mi principal trabajo, y cuando hablo de estos temas, los gerentes de empresas importantes en Venezuela que están en cabezas de empresas no entienden el tema cripto, no entienden la ventaja que puede significar agregar el cripto o los Bitcoin como un medio de pago adicional, les parece que eso no tiene mucho sentido. Entonces creo que es importante esa apertura para que estos temas se debatan más allá de los conocedores, porque si es un tema o si son temas que son extremadamente importantes. Y lo otro en línea con lo que decía hace poco José Miguel, bueno, la cantidad de estafadores, porque yo creo que hay que separar y hay que luchar contra esa concesión de que
Bitcoin es sinónimo de riqueza fácil, de que no tienes que hacer nada. O sea, de que tú agarras un Bitcoin y ya, y eso va a crecer, crecer, crecer y vas a ser multimillonario. Esa es la idea que vende una cantidad de influencers y de charlatanes en diferentes redes. Y eso tampoco ayuda, digamos, a entender lo que puede ser el Bitcoin. Y lo otro es que yo me lo topo mucho cuando escribo en mis redes, que yo soy muy activo. Tú dices, bueno, mira, hay un problema ligado al déficit fiscal. Eso se resuelve con Bitcoin. Yo dije, coño, pero verga. Bitcoin Mira, lo que hay arregla. un problema de desnutrición infantil. Eso Bitcoin se lo resuelve arregla. con Bitcoin. Perro, o sea, yo digo, es como un tótem. O sea, tú resuelves todo y no, hay áreas de la dinámica de la vida, de las políticas públicas. Bueno, el Bitcoin puede ayudar, pero tampoco es la solución para todo, porque son problemas muy complejos, ¿entiendes? Entonces, creo que esos elementos son importantes, ¿no? Bitcoin y Atamel, hermano. A lo que salga. Sí, yo la verdad tengo muy poco que agregar. Estoy 100% alineado con lo que dicen mis compañeros. Creo que todos en esta sala estamos de acuerdo en que cualquier debate que esté bien sustentado y que se realice, ¿no? En un marco de respeto mutuo, es un evento que agrega valor. Entonces, sobre la base de eso, creo que nos debemos fundamentar, pues en la medida que se masifique el conocimiento sobre Bitcoin e incluso esto pudiera venir desde iniciativas de las políticas públicas, ¿no? En la medida que eso se haga, yo creo que todo va a ir como volviendo a su cauce. Eso sí, debemos entender que es a largo plazo y que es un proceso paulatino. No puede ser, ahí tenemos a El Salvador que digamos, destinó fondos públicos, entré en Bitcoin a 50,000 o 60,000 dólares y hoy esta volatilidad ve dónde los tiene. Entonces, ahí creo que está la clave. En la medida que el debate se vaya generando y vaya creciendo en un ecosistema de respeto mutuo y de argumentos al menos bien sustentados, creo que esto va a ir volviendo a su cauce, pues. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, tú que nombraste El Salvador. A mí El Salvador, el experimento me genera algunas dudas, ¿no? Y me parece hasta paradójico, porque todo el concepto que está detrás del Bitcoin es la libertad. Y es la, digamos, la descentralización, la independencia de decisiones gubernamentales. Y el caso Salvador más bien es, como yo lo veo, el uso del Bitcoin como un instrumento más bien de coartar libertades, por lo que representa Bukele y lo que puede hacer Bukele. Más allá de su decisión estoy hablando del Bukele político, no del Bukele que decidió a establecer el Bitcoin como moneda, ¿no? Es un caso interesante para evaluar, sobre todo hacia adelante y sobre todo el talante democrático de Bukele de aquí en adelante y la correlación que eso puede tener con Bitcoin, ¿no? Por ahí, del equipo de Satoshi en Venezuela, Elena siempre dice que no casemos el éxito de Bitcoin al éxito que puede haber en El Salvador en la adopción de Bitcoin. Y yo estoy de acuerdo. Es muy difícil separar la adopción del primer país que decide dar un golpe sobre la mesa y dice, bueno, voy a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, salga sapo, salga rana, pero no olvidemos que a Bitcoin no le importa, como dijo Daniel hace rato cuando también traíamos el tema de El Salvador en nuestro panel sobre adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Bitcoin va a seguir echando bloques cada 10 minutos, los mineros van a seguir buscando las fuentes de energía más eficientes, los traders van a seguir vendiendo sus posiciones si tienen que venderlas, o sea, no se altera la lógica y la dinámica propia de Bitcoin, pero no nos llamemos tampoco a la ignorancia porque realmente, al menos en la narrativa global, están muy ligados los temas, pero bueno, la invitación a que sigamos esa conseja de Elena de separarlos. Antes de abrir un poquito el micrófono, porque creo que podemos estar en un buen tiempo, vamos aquí a pedirle a nuestros tres financieros que el esquema de JM de las píldoras, ¿cuál sería esa píldora que te ayudó a ti como financiero a abrir el espectro hacia estos temas? Píldora breve. La lectura, si pudiese resumirlo en cuál fue ese catalizador, yo ahorita lo conversaba afuera, el BTC de que lo conozco, 2016 que empecé a comprar, era con una visión completamente de especulación. Desde la visión de inversionista que le he aplicado ha sido desde el año pasado porque realmente empecé a intentar entenderlo, leyendo desde el white paper de Nakamoto hasta el patrón Bitcoin de Saifedian.
Y para mí la píldora resumen sería, si quieren entender sobre esto, y estoy seguro que acá el nivel está por encima del promedio, para aquellas personas que quieren empezar a entender de esto, para mí el tema es la lectura. Intenten leer. Javier creo que tiene una biblioteca digital bastante extensa para satisfacer sus demandas. Para mí la ventaja competitiva de entender sobre Bitcoin parte de ahí. Y te vas a diferenciar muchísimo de las personas que van a Twitter, por ejemplo, a debatir, que van a Twitter a debatir sin argumentos, que solamente dicen vale cero porque me sale el forro que vale cero o vale 200.000 porque Cathie Wood lo dice. No, o sea, lean, y porque la lectura es la ventaja competitiva de la persona que invierte a largo plazo. Y creo que esa es la mejor píldora que le puedo dar. Una píldora, muchachos. Mira, yo te diría... Píldoras, Drúbal, píldoras. Píldora No el rápida. suero de No, Faría. el tema del Bitcoin, yo tengo varias anécdotas, ¿no? La primera de ellas fue en mi trabajo en la consultoría, cuando el Bitcoin era un mecanismo muy usado hasta convertirse en el más popular de cobertura cambiaria en Venezuela, cuando el mercado paralelo tenía unas fricciones muy importantes y en el Bitcoin se vio un mecanismo para convertir los bolívares a dólares y sacarlo. Era muy usado y fue como mi primera aproximación, porque empecé a notar en mis clientes que estaban utilizando ese mecanismo y quería entenderlo. Y el segundo elemento, ahí todavía era muy negativo con el tema Bitcoin, cuando un trabajo que hicimos para un organismo internacional donde intentábamos medir cuál era el tipo de cambio menos sujeto a manipulación, porque los tipos de cambio paralelo en Venezuela tenían grados de manipulación. Hay diferentes técnicas estadísticas y econométricas para medir eso. Cuando hicimos esos tests, el tipo de cambio, por llamarlo de alguna forma más puro, para que se pueda entender, era el asociado al Bolívar Bitcoin, al que salía de la relación Bolívar Bitcoin. Y eso me llamó a mí poderosamente la atención y de hecho se convirtió en mi referencia del mercado paralelo. Yo el tipo de cambio que miraba era el implícito del Bitcoin, ¿no? Y entonces fue allí cuando empecé esa exploración. Es así, Adrúbal. Estoy de acuerdo contigo. Mira, Siempre estás de acuerdo con todo. alineado. Bueno, yo soy un tipo de centro. Yo me considero un tipo políticamente de centro, Adrúbal. Mira, alineado con José Miguel, creo que en la medida en la que, a ver, el camino en la vida se hace más claro en la medida en la que hacemos de la lectura un hábito diario en nuestra cotidianidad, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que a Asdrúbal no le gusta este libro, El Internet del Dinero, ya me lo ha criticado un poco de veces, pero me ha ayudado a mí a entender el Bitcoin no como un instrumento de inversión, no como una moneda, sino como esa tecnología que pudiera estar cambiando paradigmas. Y por supuesto, los cambios de paradigmas se dan en décadas, no es algo que sucede de hoy para mañana. Y es un libro, creo que es un libro fácil de leer. Al final del día es solo un compendio de conferencias de Andreas Antonopoulos y creo que, digamos, para iniciarse en este mundo del Bitcoin o de conocer un poco de qué va la tecnología, es una lectura bastante fresca. Ok, gracias por esas 3 píldoras, lectura y tener la mente abierta. Ahora podemos abrir el micrófono a Kevin, allí el amigo Arraiz. Andrés Arraiz, buen amigo, gracias por venir a la Caracas Bitcoin Experience. También muchas gracias a todo el público que sigue aquí. ¡Una bulla! Que ya estamos por concluir, llevando a Bitcoin a un nuevo nivel. Gracias, Javier. De verdad, de nuevo, felicitaciones a ti y a todo el grupo que está haciendo posible esta conferencia. Ha sido súper nutritiva y de verdad felicitaciones a todos y un tremendo cierre esta última ponencia. Como asesor financiero, creo que debemos de ubicarnos en una matriz muy sencilla para considerar a Bitcoin como una alternativa de inversión. Tú tienes 2 posibles objetivos de inversión y tienes 3 perfiles de riesgo. Cuando tú vas a hacer una inversión, o estás buscando renta o estás buscando apreciación de capital. Y desde la perspectiva de riesgo, eres conservador, eres moderado o eres agresivo. Evidentemente, el Bitcoin no es una alternativa de inversión si en esa matriz, casi el 50% de esa matriz no puede considerarse como una alternativa de inversión, dado que, por ejemplo, una señora que tiene 75 años y necesita colocar $250,000 para que le genere una renta anual de la cual vivir, pues no puede considerar el Bitcoin, porque el Bitcoin no le va a generar una renta periódica segura a esta señora
para poder salir adelante y lograr su objetivo de inversión, que es renta. Igualmente, si esa señora fallece, pues posiblemente esos bitcoins se van a perder, porque está digamos, los códigos, el tema sucesoral en el tema Bitcoin todavía está en proceso de desarrollo. Mientras que un inversionista que tenga un carácter, que esté buscando apreciación del capital y que desde el punto de vista del perfil de inversión sea moderado hacia agresivo, ahí sí hay un montón de espacio para jugar en el Bitcoin como alternativa de inversión. Entonces, yo felicito a los tres economistas que están ahí, porque hay que tener mente abierta, hay que seguir estudiando, el mensaje es ese, hay que seguir estudiando, hay que seguir escudriñando, porque ciertamente creo que el Bitcoin es una extraordinaria alternativa, solo que creo que ahora con el metaverso se están abriendo nuevas posibilidades y los conceptos de anti-money laundering y know your customer, tienen que privar en el futuro de las criptomonedas. Entonces, yo creo que Bitcoin es extraordinariamente interesante, pero creo que no hemos llegado al final del camino. Creo que vendrán unas nuevas aristas. Yo tiendo a pensar en las monedas creadas por los bancos, monedas digitales creadas por los bancos centrales, porque tienen que haber caracteres de anti-money laundering y de know your customer para que en el futuro estos mecanismos basados en tecnología tengan cabida de forma transparente. Por ejemplo, el tema del oleoducto en Estados Unidos más importante, que fue secuestrado y se cobró en Bitcoin. Ahí hay una cantidad de comentarios importantes, pero lo que quiero decir es que Bitcoin es la mejor opción en este momento, es lo más importante en el mundo de las criptomonedas. Claro que es claro que es una alternativa de inversión para un universo específico de inversionistas. De nuevo, muchísimas gracias, Javier. Tremendo espectáculo el de hoy. Bueno, no. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes, porque sin la gente esto no sirve para nada. Estaríamos aquí tres pelagatos hablando como estaríamos hablando en cualquier lugar. Sin la gente que está aquí, este tipo de espacio no sirve para nada. Así que el aplauso es para ustedes por hacer el esfuerzo de venir, por mantenerse aquí con nosotros. Muchas gracias. Pasante de Masaver, Bien, adelante. Pasante de Masaver, el pasante subpagado de Masaver. Entendiendo lo que dice la última persona que tomó el micrófono, que no se le puede dar a una persona mayor que tenga $250,000 para generar rentabilidad, hay que entender lo que sucedió el año pasado, y espero cerrar con una pregunta. El Bitcoin rindió no solamente el doble, sino el triple de lo que rindió el mercado americano, significando una rentabilidad aproximada cerrando el año, no a los 60,000, sino cerrando el año un poco por encima del 100%. Lo que hemos visto, y es que Bitcoin nació durante la crisis del 2008 en respuesta ante todas las irresponsabilidades tomadas por la Reserva Federal, por las políticas monetarias, donde fueron rescatados los bancos, y nace como un instrumento disruptivo para romper por fin la irresponsabilidad política. Hemos visto como en Venezuela, como en África, como probablemente en Turquía, países que han inflacionado su moneda por políticas irresponsables, es donde el Bitcoin más funciona. Ahora bien, ahora la pregunta. Estados Unidos se está aproximando a una inflación del 7% por la irresponsabilidad de la Reserva Federal de inyectar una liquidez innecesaria al mercado. Se apalacaron instrumentos de inversión, opciones sobre los bonos del Tesoro, una cantidad de decisiones que no debieron haber sido tomadas y que quienes van a pagar las consecuencias, me gustaría decir que vamos a hacer nosotros, pero nosotros somos como el país del sur, lo va a pagar la economía norteamericana y ya se están viendo las consecuencias. Desde su perspectiva, que son, lo que pasa es que no quiero cerrar el golpe, muy golpeada la pregunta porque les tengo admiración y lo saben, yo soy el sim mayor de Tertulia de Dinero, pero desde su perspectiva, perfil riesgo conservador, perfil riesgo que pudiera ser entendido como los institucionales de los Estados Unidos, hay que esperar que Bitcoin se deje de minar y alcance los 21 millones para verle el valor, o hay que seguir apostando a crisis, rescate, como lo que sucedió en el 2008 y probablemente lo que vamos a ver a partir de ahora. Los expertos son ustedes, a mí no me ve. Ok, yo voy a tratar de ser conciso. El Bitcoin a día de hoy, si estás tratando de
ubicar el Bitcoin o ofrecerlo como una herramienta o alternativa de cobertura de cara a la creciente inflación que pudiera venir en los Estados Unidos, yo creo que no lo es. La volatilidad de Bitcoin en el corto plazo y en los años por venir, o sea, esa volatilidad se va a mantener, independientemente que mañana llegue y se ponga en 200.000 y después regrese a 100.000. En estos días lo conversaba con Javier. Yo vi el Bitcoin caer de $1,000 a $300, vi el Bitcoin caer de casi 20.000 a 3.000, lo vi caer de 67.000 a 30 y pico, o sea, a 28. Al final del día lo que estaban cambiando, o sea, las cosas que cambiaron es por supuesto que hoy en día mucha gente conoce, un poco más del Bitcoin y de las criptomonedas en general, y bueno, los órdenes de magnitud, por supuesto, ¿no? Ahora bien, creo que es un instrumento en el cual, entendiendo, ¿no?, esa matriz de riesgo que comentaba Andrés, es un instrumento al cual al menos yo tengo algo de exposición y creo que es sano, ¿no?, tener algo de exposición siempre partiendo de la premisa de que tú no inviertes algo o no deberías invertir algo que no estés dispuesto a perder si el activo es especulativo o riesgoso. No es lo mismo que tú, digamos, pongas los $250.000 en letras del tesoro o en algún fondo inmobiliario que tiene una rentabilidad más o menos predecible a que tú vayas y lo metas en Bitcoin, eso es obvio. Entonces, digamos, para cerrar un poco la idea, ¿no? Creo que tenemos que darle tiempo al Bitcoin, creo que tenemos que ir conociendo y documentándonos en la medida de que este cambio de paradigma va tomando forma y por un buen tiempo de aquí en adelante creo que vamos a tener que convivir con un entorno cripto y también de finanzas tradicionales. Pues es lo más sano, además, desde mi punto de vista. No, y lo otro, en línea con lo que tú señalas, ¿no? En primer lugar, como yo siempre dudo, no me queda del todo claro que el problema inflacionario que hay en este momento sea debido necesariamente a la expansión, porque creo que del lado de la oferta también hay graves problemas. O sea, no podemos sacar que tuvimos una pandemia disruptiva totalmente, que todavía estamos viendo las consecuencias y que probablemente perduren en un buen tiempo, que tuvo alteraciones en cadenas de suministro, que tuvo alteraciones en la dinámica del mercado laboral, con todo lo que implica, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que tuvo alteraciones en, digamos, las dinámicas sociales en los diferentes países y que incluso en el caso de América Latina y otras regiones está provocando alteraciones políticas y sociales. Entonces, yo creo que ver el tema de la inflación al estilo Friedman, solo del orden monetario, en este contexto, tengo dudas. No le quito la responsabilidad a la acción de la Reserva Federal y de todos los países, pero también me pongo un poco en los zapatos. Tú tenías a la gente encerrada, tú no tenías que garantizar que esa gente tuviera ingresos y había que hacer algo. Y ese es el rol de la política pública, ¿no? Y por supuesto la política pública tiene un costo que pagan todos los ciudadanos porque alguien tiene que financiar eso. Entonces ese es un primer punto. Y el segundo punto es que también no creo que la adopción del Bitcoin elimine lo que es una característica inherente, lo han estudiado diferentes estudiosos, historiadores, economistas, filósofos del sistema capitalista. Es decir, la adopción del Bitcoin no te va a eliminar esos elementos de subidas y bajadas. Eso es una dinámica propia de la productividad, de las transformaciones. Cada vez que hay un cambio tecnológico en la humanidad, eso genera un efecto disruptivo en la economía. Es lo que llamaba un economista norteamericano muy famoso la destrucción creativa. Es decir, cada cierto tiempo hay un movimiento que elimina la ineficiencia y emerge en estructuras más eficientes y que contribuyen al progreso de la humanidad. Y eso es crisis. Entonces, eso lo vas a vivir con Bitcoin y sin Bitcoin. Entonces, creo que ese es un punto importante a tomar en cuenta, ¿no? Problemas técnicos ahí, rápidamente. Buenas tardes. Yo quisiera poner la óptica sobre Bitcoin desde otro punto de vista, y es que para mí y para muchas personas, Bitcoin fue quizás el primer acercamiento a un instrumento de inversión, en el sentido de que
muchos considerábamos los mercados de inversión algo separado, algo muy distante en el sentido de que para estar metido en alguna de esas plataformas tienes que ser un inversor autorizado, tienes que tener un capital importante, y para mí Bitcoin es como para muchos el primer activo de inversión que muchos tuvimos. Bueno, y también con la introducción del Bitcoin, luego vienen plataformas como unas centralizadas, como muchos de estos exchanges que te permiten ahora invertir poco dinero de repente en ciertas acciones, y plataformas que también están basadas en monedas como Ethereum o en otro tipo de contratos inteligentes que tienen estructuras que te permiten invertir en ciertas acciones de una manera descentralizada. Entonces, me gustaría que ustedes, más que una pregunta, es una reflexión, que ustedes me digan el valor que le ven a Bitcoin como trailblazer para la gente en ese tipo de actividades, pues. Ahí, para no extenderme mucho, que ya estamos a contrarreloj, el libro El Inversor Inteligente es considerado la Biblia de la inversión, escrito por Benjamin Graham en 1949. Es un espacio interesante de Graham en relación a las perspectivas evidentes de crecimiento en un sector. Para mí el tema con Bitcoin, que capaz también incluso es un tema de desventaja, es que si bien melló y mermó rápidamente como el primer instrumento dentro del universo o la industria de criptoactivos, la verdad es que se puede hacer un símil o algo paralelo con lo que fue la industria del automóvil iniciando el siglo pasado. Las perspectivas evidentes de crecimiento de ese sector, y nadie puede negar el impacto que tuvo haber dejado de estar montado en caballo a estar montado en un carro, o lo que cambió el modelo T de Ford. Durante todo el siglo pasado existieron 2.000 compañías dedicadas al sector automovilístico, y al cierre del siglo pasado solamente 3 sobrevivieron. Era muy difícil saber ciertamente cuál era el ganador. Es fácil verlo a retrospectiva, pero parado en 1900, 1905, era difícil saber realmente cuáles eran las compañías que iban a terminar triunfando dentro de un sector de evidente crecimiento que al final del día repercutió muchísimo en la vida de las personas. Bitcoin tiene ahorita posiblemente el primer lugar dentro de esa carrera, pero no sabemos realmente, y va en línea también con el comentario que hacía el profesor, no sabemos realmente lo que va a ocurrir a futuro. Yo creo y considero, por una visión muy personal, que tiene las características necesarias para mantenerse de primer lugar, porque sencillamente es inmutable. Y eso para mí es el mejor valor. Pero no tengo una piedra filosofal para saber que ciertamente va a ser lo mismo de aquí a 2140, cuando termine de minarse los 21 millones de Bitcoin. Entonces la respuesta sería intentar verlo filosóficamente, como tú dices, bueno, una reflexión es, si bien fue mi primer acercamiento desde el punto de vista de inversión con la industria, no te quedes solamente con eso. Trata de expandirte un poco más, también capaz, si ya tienes el estómago suficiente que ha significado invertir en Bitcoin, que va desde una desviación estándar brutal desde el punto de vista de volatilidad, a pesar de que para mí volatilidad no es riesgo, creo que tranquilamente puedes invertir en cualquier instrumento si has podido saber llevar las olas que significa invertir en Bitcoin. Y al final el componente emocional es lo más importante que necesitas para invertir con certeza en largo plazo. Si ya controlas esa parte, con conocimiento, tienes el campo ganado. Te aseguro que ese chamo tiene ese estómago. Así que, bueno, muchas gracias a las personas que nos han acompañado en este panel. Excelente tertulia de dinero. Muchas gracias. Pasen por nuestro espacio de producción a retirar sus franelas del evento.